Bueno, continuando nuestra clase, ya sabemos entonces qué es el error de derecho. El error de derecho es una especie de ignorancia de la ley y que este error de derecho tiene como característica principal, la, eh, tiene como característica principal que tú no puedes alegar que no vas a aplicar un determinado una determinada norma en un contrato o que ya no vas a celebrar un determinado contrato porque ya no, porque no sabías o conocías las consecuencias jurídicas de ese contrato. Tú en el error no puedes alegar eso. Entonces, encontramos que el consentimiento sin vicio, sin vicios están en el artículo 1508, nos señala cuáles son los vicios. Entonces, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? El artículo 1508. Encontramos que los vicios son error, fuerza y dolo. Encontramos aquí en lo que les estaba comentando, que el error va a haber dos clases de error. Error de derecho, que está en el artículo 1509 del Código Civil, y está el error de hecho, que está en los artículos que continúan, que son desde el artículo 1510 al... ¿Sí están observando los números de los artículos o sí se entiende, verdad? 1512. Esos son los artículos que vamos a encontrar las diferentes clases de error. Hablábamos que el error de derecho es una manifestación, es un hijo, se engendra directamente del concepto de error de ignorancia de la ley, la ignorancia de la ley. Y cuando estamos hablando del error de hecho, esa sí es otra historia que ya la vamos a mirar. Entonces, el error de derecho es cuando yo desconozco, no sé, no entiendo una consecuencia jurídica y yo después no puedo alegar en el acto contrato que como no conocía esas consecuencias jurídicas, yo no voy a celebrar ningún acto o contrato. ¿Quedó claro? Porque si yo salgo diciendo tal concepto, me van a decir que la ignorancia de la ley no sirve de excusa y yo igualmente me voy a ver obligado a cumplir lo que pacté en el contrato. Ahora, el error de derecho. El error de hecho ese ya no es sobre puntos de derecho, sino sobre situaciones concretas o hechos concretos en él. En este punto quiero hacer una especie de paréntesis aquí y tratar algo que van a encontrar ustedes en las copias que les mandé, que lo habla el profesor Cubides. ¿Qué nos está diciendo esto? Imaginémonos que aquí en este caso está A y que A desea celebrar Y cosa. Y abajo está, y vamos a encontrar a B, que desea celebrar X cosa. Vamos a imaginárnoslos así. Imaginémonos esto de esta manera. Resulta que A y B quieren celebrar un contrato. Ellos quieren celebrar un contrato. Vamos a suponer que A lo que desea hacer A es un contrato de mutuo. Un contrato de mutuo. Un préstamo, un comodato.
A desea realizar un comodato. A desea que B le realice a ella un comodato y le entregue a ella un contrato de comodato. ¿Qué es un comodato? Un comodato es un préstamo de uso. Yo te voy a prestar algo y tú me vas a devolver ese algo cuando termines de usarlo. Como el que a ustedes, su papá le hacen cuando les prestan la moto, o como cuando a ti le dicen, préstame préstame el lapicero, o préstame un libro, eso es un comodato. Pero B, lo que quiere realizar es un contrato de arrendamiento. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Pues fácil. Es el contrato en el cual yo te entrego el uso y goce de una cosa a cambio de dinero. ¿Qué pasa con el objeto en el contrato? Esto es lo que el profesor Cubides denomina error y él lo llama así. Él lo considera que aquí hay un error en el objeto. ¿Vale? Porque en este objeto que estamos estudiando no coinciden, son dos objetos diferentes. Y si no coinciden los objetos, si no hay una coincidencia en los objetos, no se va a formar el consentimiento. Aunque hayan manifestado su voluntad, al no coincidir en el objeto, simplemente ese contrato ellos no se han puesto de acuerdo, ellos no han acordado el objeto, no se sabe cuál es el objeto del contrato. Y al no haber objeto, al no estar determinado el objeto del contrato, ¿qué pasa? Nosotros ya lo vimos. Al no haber objeto en el contrato, simplemente no hay contrato. Porque una parte, para que haya comodato, las dos partes tienen que querer comodato. Para que haya arrendamiento, las dos partes tienen que querer arrendamiento. Pero si una parte quiere arrendamiento y la otra quiere comodato, no coinciden las manifestaciones de sus voluntades en el deseo de contratar, y al no coincidir sus voluntades en el deseo de contratar, no se puede formar ningún contrato porque no hay una coincidencia. Fíjese que hablamos de consentimiento, y el hecho de que haya consentimiento siempre va a haber una igualdad o va a haber una relación en el objeto que se desea contratar. Esto lo expresa el profesor Cubides basado, cosa que en lo que tiene él es cierto, porque allí lo que realmente no hay es consentimiento, y al no haber consentimiento, es decir, porque el consentimiento es cuando yo manifiesto mi voluntad y coincide el objeto. Ahora, hay actos jurídicos en que no se requieren dos voluntades. ¿Va? ¿Está claro? Como en una oferta, como en un aval, como en un título valor. Pero, o sea, en esos actos jurídicos no hay consentimiento. Pero la manifestación de la voluntad se siga exigiendo que sea sin vicios. ¿Quedó claro? Entonces, el profesor Cubides se basa esta opinión, esto que estamos señalando en esta clase de aquí, se va a basar en lo siguiente. Se va a basar en lo siguiente. En el artículo 1510, en el inciso primero, nos va a decir: el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie o contrato que se ejecuta o si se celebra, como si una persona entendiese empréstito y la otra donación. Hasta allí, hasta ese punto, hasta esa parte, vamos a decir inciso, hasta esa parte se está hablando, dice que lo que hay, lo que se está enseñando es error en el objeto. Y cuando hay un error en el objeto, no se puede conformar, no puede nacer, ¿qué? El consentimiento. Y si no hay consentimiento porque hay un error en el objeto, porque no se sabe cuál es el objeto, entonces simplemente lo que va a haber es que no hay contrato. Eso es la posición del profesor Cubides, es muy respetada,
Yo pienso que es así. Sin embargo, hay otros tratadistas que dicen que ahí lo que se genera es una nulidad. ¿Por qué? Porque hay un vicio en el consentimiento. Él lo sanciona, él lo que dice que en realidad es inexistencia o no hay o se carece de objeto porque no ha habido el entendimiento, no ha encasado las dos voluntades. Ahora, sí quiero dejar claridad que aunque aquí estamos hablando de la palabra consentimiento, cuando estamos hablando de la palabra consentimiento, yo no me voy a referir y el consentimiento siempre va a ir a que hay dos o más voluntades esto no solo se va a aplicar a cuando se requiera consentimiento, también se va a aplicar estos vicios que estamos estudiando cuando, también aquí hay una consecuencia, cuando estemos hablando de una manifestación de la voluntad y esa manifestación de la voluntad también tiene que haberse manifestado sin error, sin fuerza y sin dolor. Como cuando yo firmo un cheque, que estoy haciendo una manifestación unilateral, solamente mi voluntad es la que interviene, o cuando estoy firmando un aval. ¿Quedó claro? Entonces esto es como una pequeña, no tiene una relación directa con lo que estábamos señalando, simplemente es una aclaración para que de pronto si ustedes me preguntan qué pasa con un aval, con una obligación o un acto unilateral, ¿qué pasa? Se aplica lo mismo, solamente que allá no se va a hablar de consentimiento, sino de voluntad sin vicios. Bueno, continuemos. Entonces, cuando existe este clase de error, que es error en el objeto, aquí lo que en realidad no hay es el consentimiento, porque en el consentimiento la manifestación de la voluntad tiene que coincidir en el objeto. Y si no coincide en el objeto, porque son dos objetos, no hay un objeto determinado, simplemente al no haber un objeto determinado, porque yo quiero una cosa y tú quieres otra, no sabemos qué es lo que queremos en realidad los dos, entonces no puede haber un objeto en ese contrato. Y al no haber un objeto, porque se van a contradecir los objetos, no habrá una inexistencia por carecer de objeto en el consentimiento. ¿Quedó claro? Ok. Continuamos. Ahora, esto es la apreciación de él, muy válida, muy respetada, y ya explicamos lo que ocurre. Pero, de manera doctrinal, encontramos que existen unas clases de objetos. ¿Cuáles son estas clases de objetos, mis queridos señores? Son estas. Vamos a mirarlas aquí y vamos a mirar que las clases de nuestro objeto son error. Hay un error en el objeto, pero no en el objeto de nuestro contrato. ¿Quedó claro? Estamos hablando un error en la sustancia. ¿Quedó claro? Hay un error en el objeto, pero en el objeto de contratación, ya no en el objeto del contrato, sino en la cosa que vamos a contratar. Y hay un error en la persona. Cuando estamos hablando de este error en el objeto, yo no me voy a referir a error en el objeto del contrato, o sea, en el objeto, en la razón por la cual yo voy a contratar, sino un error sobre el objeto en que va a recaer la contratación. ¿Quedó claro? Entonces, cuando este es en el objeto ya no del contrato, sino de la contratación, es sobre lo que va a caer, la cosa sobre la cual va a recaer mi contrato, que es distinto, porque yo puedo querer, ambos queremos comprar y vender, queremos celebrar una compraventa. Pero una cosa es que yo quiera celebrar una compraventa y otra cosa es que yo quiera y me haya equivocado de la casa que quiera comprarte, y otra es que yo me haya equivocado en que yo quiero arrendártela y tú me la quieres vender. Allí sí hay un error, pero sobre el objeto del contrato, porque el objeto del contrato no es ni compraventa, no sé si es compraventa o vender. Acá,
lo que va a caer es en el objeto en que va a recaer ese contrato, sobre el cual recae el contrato. Quiero hacer esa claridad. Vamos a dejar aquí un asterisco para que cuando ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. Aquí es un error, no en la calidad, no en la sustancia de la cosa, sino en el objeto de la contratación, sobre el cual, en el objeto sobre el cual contrato. Vamos a poner aquí para que se entienda, para que se nos recuerde, sobre el cual contrato. Ya, yo sí quiero arrendarte, yo sí te quiero vender, pero lo que no tengo claro, lo que no hay certeza, es en el objeto sobre el cual. Entonces, iremos aquí. Hay errores en la sustancia, error en el objeto sobre el cual va a recaer y el error en la persona. Son las tres clases de errores que nos pueden viciar el consentimiento. Entonces, ¿cuál es el error? Vamos a comenzar ese error en el objeto. Vamos a comenzar este error en el objeto está señalado, lo vamos a encontrar en el artículo 1510. Y en ese 1510, después de la coma, dice, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. Como si en el contrato de compraventa el vendedor entendiese vender una cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. ¿Cuándo ocurren esta clase de errores? Cuando, vamos a poner un ejemplo de aquí, alguien va a una subasta, cree haber comprado un lote de ganado, el lote de ganado A123 y terminó comprando fue el A124. Allí hay un error no en el objeto contractual, sino sobre el objeto cual recae el contrato, porque sobre la identidad del objeto, vamos a llamarlo así, hay un error en la identidad del objeto, porque yo sí quería comprar vacas, pero quería comprar el lote A123 y no el A124, que fue el que terminé comprando. Este error vicia el consentimiento siempre y cuando yo lo alegue. Yo tengo que alegar que yo no quería yo quería y me equivoqué al comprar. Allí me genera una invalidez del contrato y genera nulidad relativa. Pero yo también puedo decir, bueno, pero es que el 124 está mejor que el 123 y ahora sí lo quiero. ¿Cuántas veces a ti tú pides una cosa y resulta que lo que te mandaron es mejor que lo que pediste? Porque hubo un error en el objeto, en la identidad del objeto que estabas comprando. Ahora, esto es muy común que ocurra, y sobre todo ahora que estamos haciendo compras por catálogo, por pedido. ¿Cuántos de ustedes no han pedido una cosa por una revista y por error ponen su nombre en una que no es la que corresponde arriba? Ahí hay un error, ahí hay un vicio en el consentimiento. Entonces, ¿quedó claro? Esto lo van a encontrar en el 1510. Ahora pasemos al error de la sustancia, cosa que pasa mucho en esta época del año que estamos haciendo compras por internet. Si no saben, las compras por internet les encanta error en la sustancia. ¿Cuántos de nosotros, a mí me ha pasado, que compramos una cosa por internet creyendo que lo que vamos a comprar es cuero porque vemos que eso es cuero? O no vamos a mirar tan lejos, vamos a Tanino, allí en el Guacarí, y cuando entramos a Tanino vemos un bolso que nos mató a las niñas, nos encantó el bolso y lo compramos, pero creemos que estamos comprando un cuero de vaca finísimo, lo compramos en Tanino y en buen precio. Pero cuando vamos y nos damos cuenta de eso, encontramos que ese cuero que nosotros creímos que era cuero, nos dice nuestra mamá o nos dice una amiga un poco ácida, pero si eso lo compraste fue cuerina, eso es cuero sintético, eso no es cuero, eso no es vaca, eso es puro plástico. Allí hemos cometido el famoso error en la sustancia, porque yo creí que era cuero. Mientras que en el error en el objeto yo creí que compré A y terminé fue comprando B. En el error en la sustancia yo compré A, pero yo creí que A
era de cuero, el bolso era de cuero y lo terminé comprando y me engañé porque eso resultó ser cuerina. O cuando nosotros por internet vemos una imagen y en esa imagen vemos algo que se nos hace familiar y resulta que cuando la vamos a comprar no es lo que nosotros teníamos en la cabeza. Allí hay un error. Y vamos a encontrar también el error en la persona. Este error es el error que creemos que estamos contratando con A cuando terminamos contratando con B. Les voy a poner un caso personal. En la casa que yo vivo, a mí hice todo cuando me acerqué, cuando hablé de precio, cuando todo, encontré que era un señor que vivía aquí. Y el señor era el que hablaba de precio, de forma, de pago, Cuando yo le pido los papeles, me doy cuenta que la casa no estaba a nombre de él, ni de la mujer de él, ni de la mamá, sino de un tercero. Entonces, yo le pregunto si ese tercero, quién era y dónde estaba. Resulta que si yo hubiera sido descuidada, no hubiera verificado los certificados de libertad de tradición, no me hubiera puesto a darme cuenta. Y no me hubiera dado cuenta que yo no iba a hacer el contrato de compraventa con el señor que me atendió, sino con la señora que aparecía en el certificado de libertad de tradición, que era la que podía venderme la casa. Entonces, ahí hay un error en la persona. Yo creía que el vendedor era A, pero terminó siendo B. Si eso a mí me afecta, pues eso me vicia el consentimiento. Pero si a mí eso no me afecta, yo puedo continuar con el contrato. Ahora, este error en la persona es importante cuando yo estoy celebrando, o más bien realmente va a viciar el consentimiento, cuando yo estoy celebrando algo que ustedes van a escuchar mucho en su vida, que son los contratos intuito personal. Esto, el intuito persona, es el contrato que yo lo realizo con base o por razón a la persona. Pero si el contrato no está hecho en razón a la persona, yo puedo celebrar el contrato con A y B. Eso a la larga no me va a terminar viciando nada. No genera vicios. Ahora, estos tres errores, señores, son errores que yo cometo. Estos tres errores que están aquí, que estudiamos, son errores que se cometen o que se producen, se van a causar por la misma persona. ¿Qué quiere decir esto? A mí nadie me va a hacer caer en este error. Yo caigo solita en el error. Entonces, estos son errores. ¿Qué es un error? Es cuando mi querer, mi deseo interno, cuando mi deseo o cuando lo que yo pienso o cuando lo que yo creo no coincide con la realidad. Y eso es algo porque yo estaba equivocada. Nadie me indujo a eso. Yo misma. Yo creo, cuando yo creo, cuando lo que yo creo no coincide con la realidad. ¿Quedó claro? Esto es un error. Aquí no hay, no hay mala intención de nadie en hacerme creer. Simplemente que lo que yo creo que estoy comprando no es. Ojo, pero esto no quiere decir que a mí se me vaya a engañar, porque eso se generaría dolo. Si a mí me engaña otro, estamos hablando de dolo. ¿Quedó claro el error? ¿Hay claridad en el error? Señores. ¿Sí? Sí. Ok, continuemos. Ahora, este error no vicia el consentimiento a menos que esto en lo cual yo me equivoqué sea la razón por la cual yo haya celebrado el contrato. Entonces, si el error
Ércale, yo compré el bolso, pero es que yo creía que era cuero. Y yo lo compré porque yo creía que era cuero. Solo por eso fue que celebré el contrato, entonces usted sí lo puede alegar. Pero si ese error no es determinante para la celebración del contrato, usted no lo puede alegar. Siempre que usted va a alegar esto, es porque esto sea determinante para que usted se haya obligado. Si usted alega esto y eso no fue determinante para que usted se haya obligado, usted no lo puede alegar. ¿Quedó claro? Ok. Ahora pasemos al concepto de fuerza. La fuerza, mis queridos señores, la fuerza, vamos a ponerlo por aquí. Vamos al concepto de fuerza. Esta fuerza, mis queridos señores, para aquí en Colombia hay una ley que me gustaría que ustedes la leyeran, que es la ley de restitución de tierra, la 1480, la ley de restitución de tierra. ¿Y por qué quiero que ustedes estudien esa ley? Porque esa ley va a darles, va a ayudarlos a entender el concepto de fuerza que nosotros a veces que a veces no tenemos clara. Entonces, esta ley es la ley que van a leerse, es la 1480, es el Estatuto del Consumidor, es la ley 1448. Van a buscar la primera parte, por allá en definiciones, por ahí la van a buscar. Y se van a dar cuenta que esta ley habla de esto, de la fuerza. Y nos va a decir que cuando la fuerza vicia el consentimiento, y va a modificar un poco este concepto de fuerza. Pero que sí nos va a dar a nosotros a entender es el concepto de fuerza que está en el código, no lo que está en la ley de restitución o lo que está en el código. Lo que está en el código nos va a decir que la fuerza para que vicie el consentimiento tiene que ser determinante. ¿Qué quiere decir que sea determinante? Que yo tengo que mirar las condiciones de las partes de quien la ejerce, de la parte, vamos a ver las condiciones de la parte que la sufre y de quien la ejerce en común, edad, sexo, condiciones económicas, condiciones en niveles de estudio, etcétera. Entonces, para que la ley, esto nos lo dice el artículo 1500, esto nos lo dice el artículo 1513. Entonces, el artículo 1513 nos va a decir a nosotros, nos va a decir, mis queridos niños, nos va a decir que la fuerza para que sea determinante, y esta palabrita quiero que ustedes la tengan en su vida cada vez que hablamos hablemos de ella, ustedes la tengan clara, la palabra determinante. Cada vez que ustedes hablen, escuchen la palabra determinante. Cada vez nos vamos a estar refiriendo a la fuerza que es capaz de viciar el consentimiento. La fuerza por sí sola no lo vicia. Dice, la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Entonces, para que la fuerza sea determinante, es decir, para que la fuerza sea que yo cuando le haga la abstracción mental a ese contrato y le quite la fuerza, esa persona no lo hubiera celebrado, nosotros estaremos en presencia de algo que es capaz de viciar el consentimiento. Pero si usted quita la fuerza y aún así esa persona hubiese celebrado ese contrato, esa fuerza no vicia el consentimiento. Aquí en Colombia hay muchos ejemplos de fuerzas
que fueron capaces de viciar el consentimiento. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean aquí en la ley 1116, perdón, en la ley 1448. Y en esta ley 1448, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, mis niños, que aquí, ustedes se van a dar cuenta que en realidad, la gente que sufrió la violencia de los años 2000, con toda esa levantada, ese ataque, los ataques paramilitares, los ataques guerrilleros, los ataques de estas personas, fue tan determinante esa fuerza, el constreñimiento del conflicto armado colombiano, fue tan determinante que hizo que mucha gente vendiera sus parcelas, vendiera sus fincas, vendiera sus casas para poder salvaguardar su vida, y lo vendió a precio irrisorio. Ellos querían irse. Había una fuerza externa, contraria, que los constriñó a celebrar un determinado contrato. Esas son las condiciones que tienen que ver ustedes cuando van a decir si la fuerza es capaz de, sí o no, de hacer que se ejerza eso, que esa fuerza ejercida produzca vicios del consentimiento. Miremos lo que nos dice el artículo 1514. Dice, para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesariamente que el que la ejerza aquel sea beneficiario de ella. Basta que haya empleado la fuerza cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Aquí hay algo claro. Mientras que el error proviene de mí, la fuerza puede venir de cualquiera. Esta fuerza puede venir de cualquiera. Y cuando les digo cualquiera, es cualquiera. Puede venir, ya sea de un tercero o puede venir de la parte, de la contraparte. ¿Quedó claro? Puede venir de cualquiera. Mientras que el error proviene solo de mí. La fuerza debe ser determinante, pero puede provenir de un tercero o de cualquiera contraparte. Ahora, miremos qué es el dolo. El dolo me encanta, porque el dolo nos lo señala a nosotros el artículo, aquí lo vamos a colocar, el artículo 1515. ¿Y de dónde? Del Código Civil. Y este artículo nos va a decir que el dolo en sí no vicia el consentimiento. Para que el dolo vicie el consentimiento, se tienen que haber dado dos o unas situaciones. Ahora, el dolo que yo estoy hablando aquí es esa intención, este dolo que vamos a hablar aquí, es la intención positiva que yo tengo de producir un daño. Pero aquí no es solamente de producir un daño. Aquí lo que va a haber es la intención de generar un engaño. ¿Quedó claro? Entonces, el dolo, para que pueda viciar el consentimiento, tiene que venir de la contraparte. ¿Quedó claro? Debe de venir de la contraparte. Ese dolo tiene que ser determinante para la celebración del contrato. Es decir, que sin él no se hubiese celebrado el contrato. ¿Quedó claro? Y tiene tiene que haber un engaño para yo celebrar el contrato. Entonces, a diferencia de del error que viene de mí mismo, la fuerza que puede venir de un tercero o de la contraparte, el dolo es esa intención que yo tengo de engañarte para que tú celebres este contrato. Ahora, esa intención que yo tengo de engañarte debe de venir de la contraparte en el contrato y tiene que producir un engaño y tiene que ser ese engaño tal determinante para que tú puedas, que tú hayas celebrado el contrato bajo el engaño, bajo
la intención positiva de generar, de decir una falsedad. Sin esto no podemos hablar de dolo. ¿Quedó claro? Ahora, el dolo, esta intención maliciosa que yo tengo de no decirte la verdad, yo no la puedo presumir, tengo que probarlo. El dolo se prueba. Es decir, no hay presunción de dolo. ¿Por qué no hay presunción de dolo? Por la misma razón de que hay presunción de buena fe. Usted no puede presumir que el otro la estaba engañando, a menos que la ley señale que se puede presumir el dolo. Tarea para la próxima clase, señores. Me van a buscar en qué casos la ley presume que haya dolo. En los demás casos, usted debe de probar el dolo. Debe de probarlo. Debe de probar ese dolo. Tiene que probar que a usted efectivamente lo querían engañar. Usted tiene que hacer esa prueba. Entonces, ustedes para la próxima clase me van a buscar en dónde se presume que hay dolo y me lo van a exponer en clase. ¿Les parece? Bueno, señores, estos son los vicios del consentimiento. Esto que está aquí es lo que ustedes van a mirar o lo que van a trabajar con respecto a los vicios del consentimiento. Esto también se aplica, como les dije, cuando hay una sola voluntad. Esa sola voluntad puede caer en el error, puede caer en una fuerza o puede haber dolo. Alguien te pudo haber engañado, el que se va a beneficiar, te puede haber engañado para que tú firmaras una letra, un cheque, un pagaré. Entonces, todo esto también lo vamos a ver. Lo que pasa es que allá, cuando hay una sola voluntad, no hay consentimiento porque es una sola. El consentimiento es propio de los contratos. Bueno, señores, nos queda todavía un minuto. ¿Alguna pregunta de lo visto hasta aquí o todo claro? ¿Todo claro? ¿Está todo claro? Bueno, señores, entonces dejamos hasta aquí. Les pido, por favor, que nos veamos la próxima semana a la misma, nos vemos a la misma hora, a las 6:30, y esperamos que tengamos un muy buen día para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.